deberíamos dar inicio. Sí. Perfecto. ¿Sí? Bien, antes de comenzar a grabar, les vamos a pedir a los presentes mantener los micrófonos cerrados. Las preguntas las vamos a realizar al final de las exposiciones. ¿Ya empezaron a grabar? Sí. Bien. Sí. Bueno, esto después lo editamos entonces. Sí, no hay problema, Mabel. Bien, les damos las bienvenidas a todos a este último conversatorio por los 15 años institucionales de la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios, AGECU. Para el cierre del ciclo contamos con un panel de lujo que nos hablará sobre formación en gestión cultural y nuevos desafíos. Hoy nos acompañan el doctor José Luis Mariscal Orozco, el profesor Héctor Ariel Olmos y la licenciada Gabriela Carmen Cadaveira. Pero antes de iniciar, le daremos la palabra a Alicia Prosperi. Gracias, Mabel. Bueno, cerramos un ciclo y abrimos uno nuevo. Esta trayectoria de todos estos 15 años ha sido de un crecimiento desparejo, como muchos crecimientos, pero estamos en este punto que nos parece maravilloso por la cantidad de gente que nos acompaña, por el respeto que la asociación merece de los profesionales y de los formadores. Yo quiero agradecer a todo el equipo de la asociación que ha trabajado fuertemente, especialmente este año, en estos conversatorios, a Miriam Jiménez, Silvia Serva, Mabel Seca, Paula, nuestras tesoreras, Emilia, María Elena, Enriqueta. Y los delegados que tenemos en Santa Fe, en el noroeste, Junín, en Villa Gesell, Maribel, Soledad y Pablo. Y en este momento hago el traspaso de la presidencia, en la cual ocupaba hasta el sábado pasado. Bueno, bajamos un escalón, pero seguimos trabajando en forma horizontal, así que le voy a ceder la palabra a nuestra nueva presidenta, la licenciada Paula Posar. Y gracias a todos nuevamente. Bueno, un gusto recibirlos esta noche. Como hablamos en la previa del conversatorio, es un honor para mí poder estar con aquellos que fueron docentes que me han ayudado a formarme a través de sus textos, a través de sus consejos y a través de todo aquello que me hicieron vivir durante la etapa de formación con la licenciada Cadaveira, que fue docente mía allá por el 2002, y ahora estamos acompañándonos en una materia de la cual estoy siendo adscrita y que realmente estoy disfrutando mucho. Así que a todos, realmente un honor tenerlos aquí, un orgullo ser parte de este equipo, porque es un gran equipo que está trabajando para que la gestión cultural sea reconocida en toda la Argentina, y también unir nuestras fuerzas con aquellos otros espacios que también están bogando por lo mismo, ¿no? La profesionalización del sector con todos los requerimientos que tienen y últimamente ahondados por toda esta cuestión pandémica que nos viene atravesando a todos. Así que, sin más, les doy la bienvenida, espero seguir contando muchas veces más con la presencia de ustedes en nuestros conversatorios, en nuestras actividades, y les agradezco profundamente al señor Héctor Olmos, sobre todo, sabemos de su esfuerzo, y también a nuestro querido Mariscal Orozco y a Gabriela. Así que un abrazo para todos de aquí de Argentina y a la distancia, y bueno, darles nomás la palabra porque tenemos mucho para aprender todavía y mucho que escuchar de su parte. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, y les recuerdo que las preguntas las pueden escribir en el chat, que al final de las presentaciones las vamos a leer. Bueno, la primera presentación va a estar a cargo de José Luis Mariscal Orozco. Él es doctor en Antropología Social, gestor cultural especializado en la investigación y formación en gestión cultural. Así,
es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, México, así como coordinador de la maestría y doctorado en gestión de la cultura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 CONACYT. Ha sido docente en programas de formación de instituciones gubernamentales y educativas, de licenciatura y posgrado, en temas relacionados con la gestión cultural y las políticas culturales locales, así como ponente y conferencista en congresos y encuentros científicos nacionales e internacionales. Participa como consultor de diversas instituciones educativas y gubernamentales y organizaciones civiles. Ha participado como evaluador y dictaminador de proyectos en programas de fomento a la cultura, así como de producción y formación científica CONACYT. Es coordinador de nodos de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural y coordinador de investigación de la Red Universitaria de Gestión Cultural México. Sus investigaciones y publicaciones han sido en temáticas relacionadas con el patrimonio cultural, la gestión cultural, la política cultural y la educación virtual. Le cedo la palabra a José Luis Mariscal Orozco. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de verles. Desde aquella primera vez que tuvimos la oportunidad de estar con ustedes en Mar del Plata. Y desde entonces, bueno, hemos tenido una cierta comunicación, diferentes encuentros en diferentes lugares con la asociación, y me da mucho gusto y me siento muy honrado que me hayan invitado. Y bueno, básicamente la propuesta, bueno, más que propuesta, la serie de reflexiones que quiero compartir con ustedes tiene que ver en parte con un proyecto de investigación que estamos realizando, justo relacionado con la formación y la investigación en gestión cultural. Es un proyecto que hemos estado muy interesados desde hace varios años y que le hemos estado dando seguimiento, y justo que da nombre del panel. Entonces, en ese sentido, la participación de su servidor va a ir justo vinculada a tratar de identificar cómo estos cambios que ha venido dándose en la formación y gestión cultural que hemos observado en Latinoamérica, y bueno, a partir de esas como trayectorias y tránsitos que se van dando, pues ir haciéndole un poco como al adivino para ir viendo como hacia dónde va, ¿no? Esto a partir, por supuesto, de una serie de entrevistas que hemos hecho a diferentes coordinadores de programas, egresados, gestores, profesores, y sobre todo de revisión de planes de estudio y de las diferentes versiones de planes de estudio que ha habido. En términos generales, lo que hemos observado es que pues, hemos venido dando seguimiento a un proceso de la formalización de la gestión cultural, esta formalización que se va dando en diversos sentidos y en diferentes niveles, y que en términos procesuales hemos observado como tres grandes momentos que se han venido dando, que no es que sean vistos de manera evolutiva, sino que se van agregando uno sobre otro, se va problematizando. Y el primero tiene que ver justo con un primer ejercicio que se comenzó a hacer y a visualizar, ¿no? De tener claridad sobre esta práctica social que fue definida en términos de, como lo definía Martinel, en términos de un encargo social, ¿no? En ese sentido, el primer ejercicio que se hizo en esos momentos tenía que ver con procesos de socialización de experiencias, gestores que van teniendo desde la práctica, van haciendo uso de una cierta formalización de su práctica, que van comprendiéndola, entendiéndola y socializándola con otros. En ese primer momento lo que se comenzó a buscar fue justo un reconocimiento social de esta práctica, esos trabajadores que no eran propiamente burócratas, que no eran propiamente trabajadores de un museo, de un teatro, a manera de operativo, sino que también estaban haciendo ciertas actividades que podrían ser reconocidas como una forma distinta de hacer de otras prácticas que se están haciendo, ¿no? Y sobre todo reconociendo todas estas prácticas que se han venido dando desde la cultura viva. Y en ese sentido, este primer momento se trabajó y se comenzó a generar esta cuestión de la construcción de esta identidad.
de esta identidad que permitía identificar a este agente cultural no solamente en ese momento histórico, sino reconocerlo también como a lo largo de la historia siempre ha habido personas que diseñan y operan la acción cultural y que en ese momento se vio la necesidad justo de darle un nombre y darle una definición. Y es ahí cuando llegamos a un segundo momento donde se da un proceso de profesionalización en el que un elemento clave en ello fue justo la sistematización de experiencias. Esto es, estas personas que ya tenían gran experiencia en la práctica de la gestión cultural, que comenzaron a documentar, a organizar, a formalizar a través de la escritura, fueron dando forma a esas ideas, a esos conceptos, a esas metodologías de ver y entender qué es y cómo se hace la gestión cultural, lo cual conllevó, por supuesto, a la necesidad de profesionalizar a través, por una parte, de una certificación de saberes por parte de las universidades, ¿no? De las instituciones de educación superior, pero también de un reconocimiento oficial por parte del gobierno, ¿no? De reconocer esto, y que paralelamente también se dio la necesidad y de esta diferenciación profesional de estos agentes profesionales que están dentro del campo. Esto es, ¿cómo nos diferenciamos del museógrafo, del curador, del educador artístico? Y todos estos, como personas que ya están dentro del campo y que de alguna y otra manera se necesitaba como diferenciar qué es lo que nos hacía diferentes a los demás. Y es así que se dio este desarrollo hasta llegar a un tercer momento, que es el que estamos actualmente, que tiene que ver ya no tanto con una profesionalización, que todavía seguimos en ese proceso y todavía seguimos en el reconocimiento social. No es que uno suceda sobre otro, sino que se van acumulando, pero ahora ya se va complejizando y esto tiene que ver con varios elementos. Uno es justo con el desarrollo de la investigación científica y humanística en gestión cultural, que va propiciando también a su vez una formalización disciplinar. Esto es de comprender la gestión no solamente como una profesión, sino como un nuevo campo de saber, de un nuevo campo académico que tiene cosas que decir para poder entender y comprender la realidad. Y en ese sentido, pues juega un papel importante el comprender los avances del conocimiento. Va acompañado, por supuesto, de una institucionalización académica en el que muchos de esos programas de formación ya van teniendo mayor cabida, creándose departamentos, acomodándose en las facultades y teniendo ya órganos de representación académica, política, etcétera, ¿no? Y acompañado, por supuesto, de un proceso de construcción epistémica que se está dando en ese transcurso. Si pudiéramos identificar estos diferentes momentos como formas de ir entendiendo la forma en cómo se ha ido transformando la formación en gestión cultural, lo podríamos ver a la luz de 4 elementos que podrían ser como básicos, ¿no? Importantes para poder comprender cómo se da este proceso de transformación. El primero tiene que ver con la conceptualización, ¿no? Esta conceptualización que tiene que ver sobre cómo se visualiza la gestión cultural, el qué, el para qué. Otro tiene que ver con los contenidos de los programas de formación, esto es en cómo se forma la gestión cultural, a través de qué contenidos, de qué enfoques. Otro tiene que ver con las estrategias sobre cómo se hace y cómo se organiza la formación para poder justo formar a este profesional. Y la última tiene que ver con la investigación, justo porque la investigación va generando nuevo conocimiento que va transformando a su vez al campo profesional, que va demandando a su vez nuevos perfiles de gestión de formación. Por lo tanto, esos 4 elementos van influyendo unos con otros, ¿no? Y sobre todo a la luz de las políticas culturales que se van desarrollando, del mismo desarrollo del campo profesional, es que se van a ir generando estos diferentes transformaciones. La primera etapa que podríamos entender como de la década de los 80 y de la década de los 90, tiene que ver con un primer ejercicio que se hace, decíamos, desde un reconocimiento de una práctica en el que se entendía al gestor y a la gestora cultural, o a este agente cultural,
como un organizador de actividades culturales, básicamente en instituciones y organizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, al conceptualizar a este agente de esa manera, es que los contenidos de la formación iba orientado al operativo. Esto es, a que sepa diseñar un programa de actividades, que sepa gestionar, que sepa hacer producción escénica, etcétera, ¿no? Todo organizado a la luz de lo operativo. Si bien es cierto, había elementos conceptuales, metodológicos en el fondo, o incluso hasta normativos, pero lo operativo es lo que más peso tenía. Por lo tanto, este tipo de contenidos iba dirigido sobre todo a los agentes institucionales que ya operaban, ¿no? Y que se buscaba justo su profesionalización. Por lo tanto, la estrategia de formación estaba centrado más que nada en realización de cursos, talleres, diplomados que fueran cortos y enfocados sobre todo al ámbito laboral. La investigación que se desarrolló en esos contextos desde una visión de gestión cultural o desde la protogestión cultural, si le quisiéramos llamar de esa manera, tenía que ver con investigación sobre consumo cultural, sobre el papel de la cultura en el desarrollo de las naciones y sobre todo los perfiles de los trabajadores culturales, ¿no? Y estos proyectos, investigaciones fueron básicas, semilla básica justo para la siguiente etapa que se fue desarrollando. No hay que perder de vista que, por supuesto, estos procesos de estructura y dinámica de la formación siempre va a estar ligada al entendimiento y el contexto de las políticas culturales que se van desarrollando, pero también en parte de la política educativa, de la política científica, de lo que se va entendiendo, ¿no? Esas también van moldeando las formas de entender y comprender la formación universitaria en general y que en su conjunto y articulado la formación en gestión cultural. La segunda etapa, que tiene que ver con los primeros programas de formación universitaria ya meramente formales, que se desarrollan entre el 90 y el 2010, tiene que ver con, empiezan a visualizar al gestor y a la gestora cultural como un agente de desarrollo cultural, ¿no? No solamente como un organizador de actividades, sino como que es capaz de implementar estrategias para que suceda un desarrollo cultural. Visto el desarrollo como un elemento básico justo para el desarrollo económico, social de las naciones, ¿no? De una manera desde los territorios. Por lo tanto, para poder tener este tipo de agente de desarrollo cultural, los contenidos iban más orientados a sobre todo a un campo cultural, esto es, hacia gestión artística, hacia patrimonio y memoria, hacia turismo cultural, ¿no? Entonces, la formación de esos agentes de desarrollo cultural iban teniendo una serie de asignaturas encaminadas sobre todo a campos culturales específicos que a su vez estaban relacionados con ámbitos de desempeño profesional. Por lo tanto, este tipo de contenidos e instrucciones iban más dirigidos a agentes que ya estaban en el campo, que requerían una profesionalización, porque ya estaban ahí y lo único que requerían era pues, este reconocimiento de saberes y el fortalecimiento de ciertas competencias, ¿no? La estrategia que se diseñó en ese sentido fue justo la generación de licenciaturas, tecnicaturas en el caso de Argentina, y de posgrados que eran más de carácter escolarizados, ya sea de manera modulares, ya sea de manera amplios, etcétera, ¿no? El énfasis de la investigación, además de los anteriores, se van sumando, no hay que olvidar que todo esto es una sumatoria, no es que una cosa sustituya a la otra, sino que empiezan a tener más importancia estudios relacionados con economía de la cultura, ¿no? El impacto que tiene la economía en la cultura, los procesos de emprendimiento, etcétera, etcétera, sobre políticas culturales, derecho cultural, de derechos culturales y sobre todo elementos relacionados con el patrimonio desde una perspectiva crítica, sobre todo el patrimonio inmaterial, cultura viva, etcétera, ¿no? En la tercera etapa, que es la que estamos en la actualidad, empieza también otra vez a haber una transformación de las diferentes cosas, que en el sentido de que ya hay si bien es cierto, anteriormente ya había un énfasis crítico a la visión de desarrollo o problematizada sobre el desarrollo,
es ahora justo que esas críticas que se hacen sobre el modelo desarrollista van también cambiando la idea de que la gestión cultural, el gestor o la gestora, no necesariamente es un agente de desarrollo cultural, sino más bien de cambio social, ¿no? Por lo tanto, este agente debe ser capaz de tener los elementos necesarios para poder hacer transformación de la realidad desde lo cultural. Esto implicó entonces que los contenidos de los planes de estudio se transformaran ya no solamente en un campo cultural específico como museos, como patrimonio, como emprendimiento, sino más bien desde contenidos más integrales y multidisciplinarios para que se observara la gestión cultural a la luz de las diferentes disciplinas que se han venido dando, de tal manera que herramientas, metodologías, conceptos desde la antropología, la sociología, la economía, las humanidades, dan una serie de elementos para poder observar desde esta multidisciplinaridad la realidad y desde ahí diseñar integralmente acciones que permitan justo esta transformación social. Y en su mayoría los estudiantes que van entrando, a comparación de la primera etapa, en esta son más bien nuevos agentes. La otra eran agentes que ya estaban en campo. Ahora, a partir de esta primera etapa, de esta tercera etapa, ya son nuevos estudiantes, algunos salidos de los bachilleres o de las secundarias, dependiendo del sistema educativo, que van integrándose a estos espacios. La estrategia, por lo tanto, lo que van realizando son, igual siguen con programas escolarizados, pero fomentando una alta movilidad, justo para que permita esta parte de la interdisciplinaridad y haciendo también énfasis en estas políticas educativas que van considerando como la movilidad como un elemento básico para la calidad, ¿no? Y por supuesto también aunado a estas políticas científicas de nuestros países, en el que se ve la necesidad de la investigación integrada a los procesos de formación y a la generación de nuevos investigadores como un todo integrado. Por lo tanto, se empiezan a organizar y a consolidar y a organizar grupos de investigación que van ligados a sus programas educativos. Y los temas de investigación, pues, además de los anteriores, empiezan a surgir otros con grandes énfasis, como es el de la sostenibilidad, ¿no? Sustentabilidad, sostenibilidad, la poscolonialidad, ¿no? También, sobre todo desde esta parte de Latinoamérica, discusiones relacionadas con la interculturalidad, la cultura digital y, por supuesto, el género. Esa es la etapa en la que estamos actualmente y ya para cerrar, haciéndole como al mago, ¿no? Al adivino, de ver qué es lo que podríamos pensar y sobre todo siguiendo la tendencia de las discusiones que se dan, de los procesos que se están dando, es que podríamos pensar que una siguiente etapa, esto es de más o menos del 2020, 2030, ¿y por qué es 2020? Justo porque la pandemia también va a jugar un papel importante en la reorganización de cómo entendemos la educación universitaria en general, pero también de cómo entendemos la gestión cultural, ¿no? Y yo lo que alcanzo a observar es que justo en los próximos años seguramente se realizarán rediseños de los planes de estudio a nivel Latinoamérica, en el que ya no se va a ver al gestor cultural como un agente de cambio social, sino como un agente que facilite o promueve o fomente el ejercicio del derecho a la cultura, viéndolo justo como este elemento fundamental en su ethos profesional, ¿no? Esto implica entonces que los contenidos también van a ir transformándose, pero van a ir transformándose justo a la luz del contexto que estamos viviendo. ¿Qué va a implicar? Pues a diferencia de la etapa anterior en la que los contenidos eran multidisciplinarios, creo yo en la siguiente etapa va a tender hacia la interdisciplinaridad, ¿no? Ya no es que se tomen herramientas de las diferentes para poder visualizar desde ahí, sino una articulación propia que genere una visión interdisciplinar, pero también cibercultural, en el que justo el manejo de la tecnología va a ser fundamental para el profesional en gestión cultural y, por supuesto, dirigido a nuevos agentes. La estrategia de formación también creo que va a cambiar, porque está cambiando la formación universitaria,
en el que va a ir cada vez aumentando más la formación en línea y la formación híbrida. La pandemia lo que nos ha traído justo es acelerar estos procesos de transformación digital, que si bien los especialistas veían que entre el 30 y el 50 se iban a dar procesos de hibridación en los procesos de formación universitaria, pero ya lo ha acelerado de tal manera que es probable que en los próximos años nuestros programas de formación sean en su mayoría híbridos. Pero también una formación Lego, no sé si me doy a entender, una formación que no necesariamente es un programa de estudios en el que uno puede seleccionar qué materias voy a tomar, cuáles no, cuáles puedo tomar de otros programas, dado al que son en línea o son híbridos y puedo acceder a esos espacios y además están las condiciones tecnológicas e institucionales para hacer movilidad desde mi propia casa, ¿no? Entonces es probable que los programas tengan esa flexibilidad, porque para allá está viéndose la tendencia, para poder tomar diferentes materias, asignaturas de diferentes licenciaturas o posgrados de diferentes universidades, haciéndolo como una construcción de un propio menú a partir de las propias necesidades de los estudiantes. Y por último, la investigación, que creo que hacia allá va a atender y está empezando a surgir ya las primeras semillas, es hacia el desarrollo de investigaciones relacionadas con la gestión cultural y los sistemas inteligentes. Esto es, de qué manera la inteligencia artificial va a jugar un papel importante para la toma de decisiones, la generación de observatorios, de simuladores, de Big Data, de sistemas de inteligencia que nos permitan tomar decisiones, construir, diseñar, implementar estrategias de intervención cultural a través de esta tecnología, ¿no? Fuertemente también ya se viene, creo yo, esta cuestión de la gestión cultural ambiental, donde podemos por fin fusionar la idea de la gestión ambiental con la gestión cultural desde una visión de sostenibilidad, viéndolo más desde un pensamiento ambiental, ¿no? Y no tanto desde una educación, ¿cómo se llama? Educación ambiental, sino más bien desde un pensamiento ambiental, donde podamos verlo de manera integrada, esta cuestión de la relación del medio ambiente con el ser humano, desde una visión cultural, y al ser un elemento cultural, se puede gestionar desde la gestión cultural. Y por supuesto, que también ya está desarrollando investigaciones relacionadas con la construcción epistémica para poder entenderla y construir una teoría de la gestión cultural que pueda permitir, o varias teorías de la gestión cultural que pueda construirse a sí misma y validarse como un campo académico que tiene formas y visiones de entender e intervenir la realidad, que son diferentes a otros campos. Y bueno, eso es básicamente como esta trayectoria de lo que yo observo, de lo que ha venido desarrollándose y de lo que creo que puede suceder. Me puedo equivocar, por supuesto, y que pues quería compartir con ustedes. Para quien no conozca el trabajo que hemos venido desarrollando, pues les invito a consultar estas páginas. La primera es del posgrado, que es una maestría y doctorado en gestión cultural, es un posgrado de investigación. Y ahí hay algunos libros, artículos de los cuales nuestros profesores han realizado y que ustedes pueden acceder libremente. Y por supuesto del Observatorio de la Red Latinoamericana, donde justo también tenemos una serie de publicaciones que hemos realizado y también un repositorio, o sea, una biblioteca virtual especializada en gestión cultural. Y bueno, eso sería básicamente todo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. La verdad, sumamente interesante la investigación que están realizando. Te agradecería si después podés escribir en el chat las dos páginas web que citaste, así lo pueden recuperar quienes están participando. Y les recuerdo, quienes quieran hacerle alguna pregunta, al final la dejan en el chat, así la puedo leer. Bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente expositora, la profesora Gabriela Carmen Cadaveira, licenciada en Ciencias Antropológicas, especialista en docencia universitaria, especialista docente de nivel superior en educación y TIC, y doctoranda en Humanidades y Artes. Ha realizado varios posgrados en formación, desarrollo profesional y competencias docentes, posibilidades de investigación biográfico-narrativa en el campo de la enseñanza, posgrado en cultura, conocimiento y aprendizaje, en la influencia de Fanon en la pedagogía de la liberación, sus dimensiones ética, política y cultural. Es profesora de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural
investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de proyectos de extensión y transferencia. También ha sido jurado en carreras de posgrado. Te damos la palabra, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla, espero que salga bien. Gracias por la presentación. A ver qué achico acá. Ahí va. Se ve bien, ¿no? Bueno. Buenas noches. Ya me ha presentado, le agradezco mucho, Mabel. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios la invitación, y por supuesto felicitarlos en su día, que hoy es el Día del Gestor Cultural, acá en Argentina. Por otro lado, quisiera aclarar también que bueno, la invitación había sido cursada inicialmente al doctor Luis Porta, que es mi mentor y es un referente muy importante en la formación, digamos, en la construcción y en la posibilidad de que esta carrera se pusiera en marcha, y bueno, quería darles un doble agradecimiento por haber confiado en mí para reemplazarlo a Luis, que es una persona muy, muy querida por mí y sé que por todos ustedes también. Recordar también que hoy, hoy no, este año, porque fue la carrera se inicia en el año 2000 con la ordenanza del Consejo Superior en el mes de marzo, así que bueno, también estamos de aniversario en número redondo respecto de la creación de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural. Años más tarde se rehace se prolonga, digamos, el estudio en lo que es la licenciatura en Gestión Cultural. Aquí digamos, no me quiero detener demasiado en la historia, en el recorrido de la Tecnicatura, pero quisiera mencionar, sí, que desde los inicios, en el año 2000, que bueno, yo también formo parte de esos inicios, cuando Paula hizo lo hizo antes de que empecemos por ahí la charla con toda la gente que está presente, pero yo arranco, digamos, cuando empieza la materia, soy parte del grupo de contenidistas, así que tengo la suerte, ¿no?, de conocer un poco cómo se fue gestando todo este recorrido. Básicamente quería mencionar que la carrera se inicia a distancia, pero a distancia cuando todavía no teníamos la posibilidad de incorporar los recursos digitales. En realidad era a distancia, y se trasladaban los trabajos de los estudiantes en papel, a través de los CREAPS, ¿no? Los CREAPS, que eran los Centros Educativos de Educación Abierta y Permanente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que articulaba con diferentes municipios. Ahí está el mapa de lo que es la provincia de Buenos Aires, porque cuando en el año 2000 la carrera se inicia, estaba enfocada inicialmente, sobre todo por esta modalidad a distancia, pero con esta dificultad de trasladar los trabajos de los estudiantes en papel, con una muy buena articulación con los diferentes municipios, ¿no? Ahí estoy haciendo referencia a los CREAPS de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, poner en valor un poco lo que fue, no solamente el crecimiento, que luego, bueno, al incorporar la tecnología, permitió el uso del correo electrónico, el uso de la primera plataforma educativa, y eso hizo que, bueno, se pudiera expandir a nivel, a todo el país, y también a otros países, ¿no? Entonces, bueno, valorar un poco todos los equipos de trabajo y las redes institucionales que permitieron desarrollar esta carrera, ¿no? Quería hacer una muy breve diagnóstico de situación, ¿no? Observar un poco la coyuntura actual, ¿no? La crisis que se observa, que no solamente es por la pandemia, ¿no?, sino que ya es una crisis que se venía observando, y que la pandemia lo que ha hecho es ha profundizado esta situación, ¿no? Estoy hablando de la coyuntura actual ahora. Luego, bueno, la brecha digital de alguna manera excluyó a grandes sectores de nuestra sociedad, con lo cual, si bien hacía tiempo se mencionaba, ¿no?, la posibilidad de que la brecha digital ocasionara una fragmentación mayor desde el punto de vista societal, la realidad es que esta pandemia dejó por fuera a muchos, ¿no?, a muchos sectores sociales. Igualmente, por otro lado, hay procesos de
domicialización, me gustó esta categoría que tomé de Thomas Peters de la Universidad de Chile, que son experiencias culturales en lo privado, ¿no? Donde las experiencias culturales suponemos que seguramente van a cambiar, y estoy hablando por supuesto de aquellos que tienen la posibilidad de tener conectividad y todos estos dispositivos disponibles, ¿no? Pero bueno, ¿cómo pensar y vivir la experiencia de lo público luego de todo este proceso de este año y medio, ¿no? Seguramente, bueno, él menciona lo que son factores contrapúblicos, entre otros, por ejemplo, la plataforma de Netflix. Pero como contrapartida también hay un reconocimiento de la necesidad de disfrutar de las actividades físicas, de la naturaleza, también de esta falta de poder compartir con otros, ¿no? Los espacios públicos. Y por último, bueno, pensar los desafíos de la formación del gestor cultural, que siguen siendo los mismos en realidad, ¿no? Pero en una coyuntura mucho más compleja. Y aquí, bueno, quería pensar en voz alta, como para después por ahí seguir discutiendo y conversando al final de las exposiciones, algunos desafíos en la formación, que si bien, bueno, ya es un desafío pensar esos desafíos en estos contextos, en primer lugar, y esto no es un orden, digamos, no hay un orden cronológico ni de importancia, sino un orden de cómo se fueron, fui pensando algunas cuestiones para compartir con ustedes. Desde la pandemia se vuelve a mirar el Estado, ¿no? Como un protagonista que debe resolver, acompañar y sostener situaciones extraordinarias, como las que estamos viviendo desde el año pasado, y hasta las grandes empresas acudieron al Estado para pedir su ayuda. Esto es o ha sido una gran oportunidad para recuperar el sentido de lo colectivo. Digo, es o ha sido porque, bueno, de alguna manera cuando comienza la pandemia hay una gran expectativa de que, bueno, que va a haber un cambio positivo en lo social, y sin embargo, bueno, vamos a ver que también hay algunas involuciones. Bueno, respecto a esta idea de pensar lo colectivo y del rol del Estado, y no solamente del Estado, pero que de alguna manera aparece de nuevo como garante un poco de reunir esta gran fragmentación, pensamos, bueno, la recuperación y promover la generación y fortalecimiento de las esferas públicas, y por otro lado, el pensar en la deliberación y el diálogo social como elemento fundamental para construir concertaciones que incluyan a todos. Esto como un primer desafío. En segundo lugar, promover la generación de espacios para el agenciamiento en lo digital. Este es un punto muy importante porque está todo como por seguir recreándose, ¿no? Con al menos dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, los poderes que siguen concentrando y manipulando, y a lo mejor concentrando con mayor fuerza, y que manipulan las redes sociales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la web. Y por otro lado, aquellos excluidos, ¿no? Los excluidos de siempre. Pero bueno, justamente hay que repensar el poder y la complejidad de las redes para pensar y pensarse en relación con otros, ¿no? Especialmente desde que experimentamos este encierro, ¿no? Es decir, estar sin un territorio físico. Y aquí, bueno, también pensar en la formación, bueno, que es un gran problema, pero a la vez también ha ofrecido oportunidades para la inclusión de nuevos recursos digitales, ¿no? Y aprender a usarlos para lograr, por ejemplo, poder estar aquí en este momento, desde diferentes lugares, todas estas oportunidades de este año y medio, donde nos hemos podido encontrar en conversatorios con gente de diferentes lugares sin necesidad de movernos de nuestros domicilios, ¿no? Esto realmente ha cambiado una forma de pensar tiempo y espacio. Y es una gran oportunidad también para lo que tiene que ver con el enriquecimiento, ¿no? Y compartir saberes. Y por otro lado, bueno, pensar también desde la formación en gestión cultural, incluir desde lo pedagógico los recursos tecnológicos, pero de manera genuina. En el caso de la Tecnicatura en Gestión Cultural, siempre, digamos, fue una carrera que se dictó a distancia, sobre todo a partir de que cuando se empezaron a incluir el uso de las plataformas virtuales, pero sin embargo ha sido bastante complejo incorporarlo de una manera genuina, es decir, en general ha sido un espacio de repositorio y de interacción, digamos,
falta darle una vuelta, y creo que eso es un desafío, a poder pensar de qué manera estos nuevos recursos que están planteándonos un gran potencial para poder acercarnos, para poder, bueno, algunas de las preguntas que ya me habían adelantado por ahí es, bueno, cómo el gestor cultural puede pensar proyectos desde, digamos, desde la distancia, ¿no? A partir del uso del uso de la tecnología. Como tercera desafío, que va muy conectado con el cuarto, estaba pensando justamente esto, de pensar creativamente y no en recetas. Esto es una cuestión que todavía está en discusión, esto de no formar en un entrenamiento, sino formar en la profesionalización, que se enlaza un poco con lo siguiente, y de esto también había hablado muy recién José Luis, ¿no? Que viene a ser esto de vincular la gestión cultural con la investigación, ¿no? Reflexionar, indagar y ampliar los presupuestos teóricos para enfrentar los problemas, tanto los nuevos como los que son o ya son conocidos y que se están profundizando, ¿no es cierto? Conocer en qué tipo de sociedad se trabaja, considerando su complejidad, y pensar, bueno, la gestión cultural y la investigación como que se retroalimentan, ¿no? Y que se necesitan mutuamente. Aquí intenté hacer un cuadro donde, bueno, todo esto está articulado, digamos, estas ideas y cada una de ellas bueno, que se pueden ampliar y se pueden entramar, bueno, tiene que ver con cómo cada una de estas cuestiones se tiene que ver de manera situada, ¿no? En contextos, en su complejidad y en esta idea de construir ciudadanías. Y a modo de cierre, pensé algunas ideas que algunas las tomé, por supuesto, de algunos referentes teóricos que me parecen muy interesantes, ¿no? Pensar en una nueva realidad, pero no una nueva normalidad, porque se habla mucho de la nueva normalidad, ¿no? Sino no volver a la normalidad, digamos, lo que antes nosotros vivíamos, esas experiencias, también las debíamos cambiar, con lo cual esperemos volver a una nueva realidad y no una nueva normalidad, a la normalidad que había que cambiar. Por otro lado, advertir que estas tendencias conservadoras que mencionaba más anteriormente traccionan hacia lugares que ya hemos experimentado y que no modifican la sociedad en el sentido del buen vivir, ¿no? Se observa a nivel mundial que frente a la crisis hay algunas ideas vinculadas al autoritarismo y al recorte de recursos y de derechos que avanzan fuertemente, ¿no? Es una alerta muy importante. Luego pensar no solo en lo que es la gestión cultural, en lo artístico, el foco debería ser también en la vida de las personas, construir ciudadanía, fraternidad, ¿no? Muchas veces hablamos de igualdad, de libertad, pero nos olvidamos justamente de esta categoría, ¿no? Que es la fraternidad, que es pensar desde, digamos, pensarnos juntos, ¿no? Construir diálogos interculturales más allá de la desigualdad. En este sentido, no es dejar de lado lo artístico, sino que es ampliar el enfoque sobre los objetos de estudio del trabajo de los gestores culturales. Por último, hago propios algunas expresiones de la Chiqui González, supongo que todas la conocen, y entre las ideas más destacadas quiero afirmar la necesidad de tener en claro el enfoque ético, político e ideológico, ¿no? De los gestores culturales y de todos aquellos que estamos en el campo de lo público, frente a las dimensiones de lo social, especialmente para el análisis de la realidad y la elaboración de proyectos sociales. Por ejemplo, frente al mercado y la idea del éxito y la competitividad, pensarlo en cambio en términos de cooperación, pensarlo en términos de lo colectivo, pensarlo en términos del nosotros, en lo que tiene que ver con lo común, ¿no? Y construir comunidad. Y bueno, y finalmente pensar que el espacio de lo público como un lugar para construir ventanas, puertas, para revelarnos, ¿no? Dice la Chiqui, eso me pareció interesante, ¿no? Pero también pensando en dar tiempo, en dar espacio y en dar poder, porque todo necesita, de alguna forma, un tiempo para poder irse construyendo, ¿no? Más que nada para pensar en una mirada optimista, ¿no? De la posibilidad, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura de crisis, donde las situaciones, especialmente de algunos sectores, es bastante crítica. Así que bueno, un poco quería compartir esto con ustedes, y bueno, estoy abierta a continuar ampliando algunos de los puntos a partir de las preguntas que vengan al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante tu presentación, y nuevamente les recuerdo que dejen las preguntas en el chat, así las puedo leer al finalizar las presentaciones.
Bueno, voy a continuar con nuestro tercer invitado. Es el profesor Héctor Ariel Olmos, profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, máster en Cultura Argentina por el Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, de Argentina, diplomado en el posgrado en Cooperación Cultural Iberoamericana por la Universidad de Barcelona, España. Ha realizado estudios de posgrado sobre economía de la cultura en la Universidad París-Dauphine, creo que se dice así, invitado por el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia, y en el Centro Español de Estudios sobre América Latina, Madrid, becado por el gobierno español. Él es consultor de instituciones públicas y privadas en cultura y educación. Ha trabajado en asesoramiento y capacitación para los gobiernos de las provincias argentinas, de la OEI, de países de América Latina, como en universidades públicas y privadas de la Argentina y América Latina. Se ha desempeñado como subsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, dirigió diferentes programas en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Actualmente dirige la licenciatura en Gestión Cultural en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es profesor titular de Institucionalidad y Políticas Culturales en la Universidad Nacional de Avellaneda, y donde es uno de los creadores de la cátedra Diversidad Cultural e Inclusión Social, primera en la Argentina. También es profesor en Legislación y Comercialización del Patrimonio Cultural en el Instituto Universitario Nacional de Arte, donde ha sido además secretario académico del Departamento de Folclore. Y tiene a su cargo las cátedras virtuales y presenciales de Políticas Culturales, en la maestría en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y las Identidades Nacionales y la Ciudadanía Cultural en la Universidad de 3 de Febrero Virtual. En el Ministerio de Cultura de la Nación participó de distintos programas de capacitación y ha representado al país en foros internacionales. Es escritor en diversos géneros, en temas de gestión y política cultural, ha publicado gran cantidad de artículos y papers, y varios libros, entre ellos Cultura, El sentido del desarrollo, en México, Gestión cultural e identidad, claves del desarrollo, y Fundamentos de la gestión cultural en España, Educar en cultura, El gestor cultural, y Culturar, con Ricardo Santillán Güemes. Muchas gracias, le dejo la palabra al profesor Héctor Olmos. Bueno, ahora parecerme todo eso, ¿no? Dicen, Dios te libre, lector de prólogos largos, decían Quevedo, o Cervantes, o Lope de Vega, todos a la vez. Y también Dios te libre, expositor de presentaciones largas, porque después... En realidad, me encantaron las dos exposiciones anteriores, tanto la de José Luis como la de Gabriela, porque estoy prácticamente de acuerdo con todo. Me interesó. Yo venía pensando que hace unos años me impactó mucho un escrito en forma de poema de Raúl Scalabrini Ortiz, que hablaba de la lucha, ¿no? De la lucha como aquello que le da sentido a nuestro paso sobre la tierra. Y decía que el que no lucha se estanca, y como el agua estancada sabemos que se pudre. Arranco de esto porque yo creo, y en esto tomo ese punto de la presentación de José Luis, del gestor como un agente de cambio social. Yo creo, sí, de cambio social, yo creo efectivamente que el gestor cultural es un puesto de lucha. Es decir, que nos exige un profundo compromiso con la sociedad. Más allá de que existen y deben existir en las formaciones una cantidad de contenidos técnicos insoslayables, creo que el desafío sigue siendo en qué medida somos capaces de incidir para cambiar la sociedad. Podríamos... Lo que es interesante en el planteo de José Luis es que marcó que todas estas etapas que se pueden organizar cronológicamente, sin embargo, no son
una anulante de la anterior. El gestor cultural como agente de cambio social, ya lo planteaban, bueno, en México mismo, los Bonfil Batalla y compañía en los años 80, y acá hemos trabajado con Santillán Güemes profusamente sobre este sentido. Es más, la gestión cultural nos interesaba y nos interesa en ese aspecto. Más allá de que lo artístico es el gran atractivo, es el gran gancho y el gran señuelo con que nos atrae la actividad cultural. Pero visto con el paso del tiempo, creo que la trascendencia de nuestra tarea es esa. Es decir, ¿en qué medida podemos cambiar la sociedad? En ese punto, uno de los ejes más importantes de la formación en gestión cultural es el continuo trabajo crítico sobre los conceptos de cultura, política, gestión, identidad, desarrollo, interculturalidad. Es decir, incluso José Luis lo fue marcando muy bien y lo completó realmente con mucha claridad Gabriela en la exposición siguiente. Estoy diciendo bien el nombre, ahora me quedé pensando si leí bien Gabriela, ¿no? Es decir, calculan que soy un señor que ya ni canas peina, así que hay cosas que a veces se me chispotean. Chispoteo, Mariscal Orozco, es una cita textual del Chavo. Y así que uno se nutre de distintas bibliografías, ¿no?, para construir los contenidos de la gestión cultural. Bien, digo que las exposiciones de José Luis y de Gabriela redondearon por un lado, la evolución del tratamiento de la gestión cultural, de la formación en los ámbitos académicos, y por otro, la importancia cada vez más, más grande de estos contenidos vinculados a la transformación social. No en vano se trata de dos antropólogos. Es decir, y yo debo decir que a mí me persiguen los antropólogos, porque pasé una vida trabajando y produciendo contenidos con Ricardo Santillán Güemes, que era antropólogo. Trabajo a menudo con mi hija, que es antropóloga, y me encuentro en una exposición como esta con dos antropólogos, lo cual me parece maravilloso, y además está mostrando este tema de la construcción epistémica que señaló José Luis. La semana pasada tuvimos una reunión con directores del Departamento de Humanidades y el rector de la universidad, y el rector todavía me dice, todavía se sigue preguntando ¿qué es gestión cultural? Porque veo que tenés sociólogos, antropólogos, politólogos, administradores, etc. Esto me lo dice un ingeniero que tiene un pensamiento más, iba a decir cuadriculado, pero no le van a decir al rector que yo dije eso. Es decir, que tienden a buscar una cosa más concreta, y de hecho cualquier disciplina a nivel universitario se nutre de profesionales de distintas procedencias. Porque si yo podría ponerme a pensar en ingeniería, y a veces tenés de docente a un físico, a un químico, a un matemático, y ¿qué tiene que ver todo eso con construir un puente? Bueno, ¿por qué hablo de puentes? Porque una de nuestras tareas es crear puentes. Crear puentes. Y puentes entre, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, podría pensar que estos puentes son las traducciones que promueve la interculturalidad. Cuando Boaventura dice que cuando un colectivo identifica
su problemática con una problemática de otro colectivo que no parece la misma, pero que en el fondo lo es, ¿sí? Es porque se ha establecido un puente. Y los ingenieros que construimos los puentes somos nosotros. Gestores culturales, antropólogos, sociólogos, comprometidos con esta idea de que somos agentes, o debemos serlo, de transformación social. Me encanta que Gabriela haya trabajado con Fanon. En los años 70 Fanon nos inspiró a muchos, es decir, no a tomar las armas, porque es la crítica que la mediocridad intelectual y política le ha endilgado a un pensador genial como fue Fanon, y que incluso hace que mucha gente que está en el pensamiento descolonial y todo, no lo nombre o se prive de citarlo porque ha inspirado luchas armadas. Pero bueno, en ese sentido tampoco habría que citar la Biblia porque vaya si inspiró luchas armadas, ¿no? Entonces, vuelvo, ¿por qué Fanon? ¿Por qué me agarro de Fanon? Porque creo que una de las funciones del gestor cultural es trabajar en la descolonización pedagógica, la descolonización a que nos van sometiendo cada vez más los medios de comunicación, los espacios académicos, determinados espacios académicos, cuando en vez de construir puentes como estamos haciendo en este momento, entre propuestas académicas de distintos lugares que apuntan a esta construcción epistémica que hace referencia José Luis, y a ponernos de acuerdo sobre bases comunes y considerarnos como agentes de cambio, también tenemos otras propuestas académicas que tienden exactamente a lo contrario, a la elitización, a la fragmentación social, al agrandamiento de las brechas, o de las grietas, como a algunos les gusta decir, y a acentuar los privilegios. Por eso creo que la clave está en este agrandamiento de lo público, al cual nos ha llevado o lo ha puesto muy en evidencia la pandemia. No soy optimista respecto de que la pandemia nos deje a las puertas de una sociedad mejor. Entre la utopía soñada por Zizek el año pasado y el pesimismo absoluto de Byung-Chul Han, me siento más inclinado a Byung-Chul Han. Ahora, como soy un optimista por naturaleza, o diría, pienso en el pesimismo de la razón y en el optimismo de la voluntad, me quedo con el optimismo de la voluntad, a pesar de que la razón me está diciendo que estamos mucho peor que cuando empezamos, que se han potenciado el individualismo, el egoísmo, el odio, en fin, las peores condiciones de la humanidad y de los colectivos están jugando. Ustedes me podrán decir también, y espero que me contradigan y que tengan razón ustedes, que también están apareciendo muestras elocuentes de solidaridad. Hay colectivos donde se está privilegiando el afecto, el contacto humano, el intercambio, y todo frente a estas bestialidades que se promocionan asiduamente en todos los medios de comunicación y en las actuaciones de los dirigentes de distinto pelaje que andan pululando en los espacios públicos, privados, semipúblicos, semiprivados, y vaya a saber qué. El mundo no permite abrir demasiadas puertas al optimismo. Ahora, por otro lado, esto no lo digo para que nos entristezcamos,
Bueno, suponga, entiende lo que quise decir, ¿no? Por más que se me trabó la palabra. Porque, como dice nuestro Arturo Jauretche, nada importante puede hacer un pueblo con la tristeza. Entonces, aún cuando sepamos que es difícil, no nos queda otra que pelearla, porque, insisto, estamos en un puesto de lucha y, y la lucha que se pierde es la que se abandona. Hay un punto que quería subrayar, y es el de que está en el último, en la última etapa que se marcó Marical Orozco en la exposición. Y que tiene que ver con con esta formación modular o híbrida, lo llamó él, en forma de Lego, de la formación y gestión cultural. Yo creo que, al menos, por ejemplo, en Avellaneda estamos intentándolo, con un tronco común de materias, y después cada vez hay más espacio para la elección y el cursado de optativas, que van perfilando un gestor cultural más parecido a lo que el estudiante busca, y el estudiante lo está buscando porque ha registrado una necesidad social en formarse de una determinada manera. Es decir, entonces el estudiante, que si estudia gestión cultural es porque alguna inclinación hacia la construcción propia tiene, va armando su propio perfil. Surgen cantidad de dificultades que tienen que ver con aspectos burocráticos, administrativos, cruces entre reconocimientos entre las burocracias universitarias, pero bueno, eso, como dice una secretaria que trabaja con nosotros, todo tiene solución en ese punto. Puede llevar más o menos tiempo, pero finalmente se arregla. Esta construcción en forma de Lego. Yo lo que creo es que vamos, y yo creo que es casi imposible eludir la posibilidad de las gestiones integradas. Es decir, nosotros no podemos quedarnos encerrados en el área de cultura, cuando en realidad tenemos esta concepción de que si cultura puede ser o la gestión cultural puede ser un agente de cambio social, entonces ¿desde qué idea de cultura estamos trabajando para poder lograr esto? Es decir, no me voy a poner a explayar sobre con dos antropólogos que me precedieron en una idea de cultura, porque supongo que estamos más o menos manejándonos en lo mismo. Pero esa noción amplia de cultura nos permite trabajar conjuntamente con otras áreas. Y yo creo que con áreas como desarrollo, como obras públicas, como desarrollo social, ¿no? Me estoy refiriendo, o sea que ahí entraría alimentación, etcétera, vivienda, etcétera, 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 salud. Ahora, creo que el gran desafío es capacitar a nuestros estudiantes para que sean capaces de establecer los nexos, para que tengan el hardware necesario para enchufar distintos software que les permitan trabajar con médicos, trabajar con educadores. Con los educadores es lo más fácil, porque generalmente estamos pegados a ellos, como con turismo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que trabajar con gente de seguridad? Es decir, ahí se pone bastante peliaguda la historia, ¿no? Es decir, cuando tenemos que trabajar con vivienda, con desarrollo territorial, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí es donde me nace el optimismo. Es decir, empieza a prevalecer el optimismo de la voluntad, porque voy viendo que en general estas son las propuestas que más les van interesando, al menos a los estudiantes que yo tengo.
no quiero generalizar porque por ahí digo todo esto y después me dicen, no, pero los míos lo único que quieren es que les enseñe a administrar un teatro. No me parece mal, pero bueno, puede, es una posibilidad. Pero yo veo que el área ha crecido en este cuarto de siglo en que uno ha transitado todos estos caminos y es cada vez, yo creo que se está formando, que ya existe la masa crítica que permite pensar que el área de cultura tiene que estar en manos de alguien que está formado para eso. Ahora, bueno, con la pandemia uno se ha quedado medio encerrado, pero recorriendo el país veo que cada vez hay más gestores culturales a cargo de municipios, de áreas de cultura que son formados. Algunos han salido de estos 20 años marplatenses, otros los hemos tenido en 3 de febrero, al menos de lo que es mi experiencia, en distintos posgrados. Uno se cruza y alguien que dice, no, yo estuve con usted en esto, y está dirigiendo un área de cultura. Entonces, hay que, bueno, lograr la transformación de las cabezas, pero en la medida, es decir, de que los ingenieros empiecen a entender de qué se trata la gestión cultural, y que los políticos y los dirigentes lo entiendan. Y yo creo que estoy ya excedido en el tiempo, así que voy a dejar el espacio. Les pido en general disculpas porque no preparé un PowerPoint prolijo como mis compañeros, pero tuve un mes bastante difícil y no quería dejar de estar y aportar algunas ideas. Así que, bueno, aquí ahora vamos a ver qué preguntas salen, qué discusión se establece. Muchas gracias. Bueno, me parece que no era necesario el PowerPoint porque fue una perfecta síntesis de las presentaciones anteriores y un cierre de ideas. Yo tenía acá una pregunta que habían dejado, que creo que a ustedes se las hicieron llegar, y era la siguiente: en la modalidad virtual, ¿cómo ven la actividad del gestor cultural en forma rentable? Esa fue una que hicieron llegar inicialmente al grupo. Bueno. ¿Quién quiere? Ya vamos contestando. Para los 13. Para los 3, ok. Híjole, es que no entiendo qué es forma rentable. ¿Forma rentable el programa? ¿Forma rentable la profesión? ¿O qué? No es la parte que no entiendo. Mariscal Orozco, que te dé guita el laburo virtual. Esa sería el laburo de gestión virtual. Que yo creo que ese es un discurso que se quieren dar, al menos en México, no sé en Argentina, es un discurso que quieren dar las autoridades gubernamentales, que si nos vamos a la virtualidad, pues va a ser más barato y por lo tanto podemos atender a más personas, ¿no? O que no se requieren tantos profesores ni tantos espacios, por lo tanto puede ser más rentable, ¿no? Si lo usamos esa palabra, ¿no? Lo cual es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si entendemos como virtual, como formación virtual, una serie de programas, una serie de clases a través de Zoom, pues estamos jodidos porque eso no es un programa en línea. Eso es virtualizar la clase, ¿no? Claro. Terrible, ¿no? Porque si de por sí, ¿cómo se llama? En la presencialidad, que haya una persona echando un discurso y el mismo discurso de siempre es sumamente aburrida. Ahora en línea, pues más, porque estás haciendo otras cosas, viendo Netflix en el fondo, o haciendo otras cosas que me encuentro, ¿no? Porque, ¿qué implica si una educación virtual? Implica mucho más cosas, en el que implica justo un cambio de modelo, en el que el aprendizaje es un elemento básico, no la enseñanza, sino el aprendizaje y la autogestión de los aprendizajes
el trabajo colaborativo, un gran trabajo de producción, porque tiene que haber videos, infografías, simuladores, mucha producción, mucho más que en la presencialidad. Y por supuesto, un profesor no puede tener más de 15 o cuando mucho 20 estudiantes, y eso es demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo muy personalizado, ¿no? Y las clases, al menos como las tenemos acá en el sistema de universidad virtual, no son así, no son sincrónicas, son asincrónicas. Hay una serie de actividades que la gente hace, prepara, entrega, revisa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, entonces, si es más rentable que lo presencial, yo creo que no. Yo creo que es igual y en algunos casos más caro, sobre todo cuando se inicia, ¿no? Las universidades que están iniciando sus procesos de virtualización del aprendizaje requieren una gran inversión justo para poder atender un modelo más desde una visión constructivista de la educación y no bancaria. Eso es un elemento importante. Igual me parece, perdón, ¿no? La persona que lo preguntó, que la pregunta apuntaba más a la gestión cultural rentable en el campo, habiendo esta virtualidad, que al tema de la educación, ¿no? En ese punto, ¿cómo recuperan? Y para volver, no para volver a la normalidad que criticaba Gabriela, sino pero cómo recuperan niveles de ocupación y de ingresos los trabajadores de la cultura, artistas, docentes, talleristas, etcétera, cuando se ha producido esta domicilización que señalaban antes, ¿no? Yo creo que esa es una de las tareas, ¿no? En lo particular no tengo una respuesta para eso. No, yo lo que he visto, por ejemplo, acá, distintos directores del área de cultura, lo que han logrado, por ejemplo, en esta etapa en que había que encontrar de qué manera se sobrevive la gestión cultural pública, y una de las cosas que lograron fue que se regularizaran fiscalmente los trabajadores de la cultura que en general trabajan de una manera informal, sin factura, sin inscripción en asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se fue logrando para que se los pudiera asistir económicamente. Por otro lado, también se han hecho justamente transmisiones desde teatros que entonces lograron que a lo mejor grupos artísticos, sobre todo los musicales, que en la presencialidad tenían a lo mejor 100 o 200 espectadores, lograran miles o decenas de miles cuando se hacían en forma virtual. Pero de todas maneras, son experiencias, son casos puntuales. Creo que falta hacer una casuística un poco más, más ordenada, más rigurosa que esto que estoy diciendo, que es mero impresionismo, ¿no? Gabriela, no sé si querés decir algo. Sí, yo en la misma línea que lo que decía José Luis y Héctor, pienso que es una oportunidad por ahí empezar a incluir algunas cuestiones de lo digital, pero eso también insume más recursos económicos. Igual que en la educación, y uno dice, bueno, sí, podemos hacerla completamente virtual, pero eso requiere muchos más recursos. Bueno, en vista de que al menos en nuestra región eso hay, digamos, hay bastantes dificultades para que eso ocurra, me parece que, bueno, que es bastante difícil, ¿no? Que se destinen más recursos para poder hacerlo. Yo creo que sí, este año y medio tiene que mostrar una nueva realidad y tiene que mostrar, digamos, algo que se genere, alguna nueva creación. Yo creo que estamos en el medio de la situación, con lo cual es muy difícil poder ahora hacer un análisis de eso. Pero bueno, vuelvo un poco a los dichos, tanto de José Luis como de Héctor, que bueno, es importante que el gestor cultural, además de ser agente de cambio, sea un muy buen analítico de la realidad, que no es fácil poder observar la realidad y esto que también decía Héctor, ¿no? Cómo redefinir los conceptos,
ponernos de acuerdo cuando decimos desarrollo, de qué estamos hablando, cuando decimos cultura, en realidad configuraciones, qué estamos hablando, porque no todos estamos diciendo lo mismo. A veces parece que sí, pero no. Entonces eso muchas veces en la formación nos cuesta mucho trabajo decir, bueno, a ver, es bastante a veces árido, pero bueno, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Cuál es el efecto de esto que estoy diciendo hacia las posibilidades de que realmente el gestor cultural sea un agente de cambio y no sea no sé, y no traccionemos hacia aquellas formas tradicionales de pensar solamente como un mediador entre el artista y la posibilidad de que alguien vea cierta obra o acceda a la cultura. Pero bueno, eso, recursos, ¿no? Recursos económicos estoy hablando, ¿no? Y también en formación y también en recursos humanos, ¿no? Acá María Elena hizo una pregunta en el chat y dice, considerando lo expuesto por el profesor Olmos, a ella le gustaría conocer la opinión sobre la tarea del gestor cultural en el campo de la educación. Dado como agente de cambio social, según ella, podría cumplir una función muy importante dentro de la formación integral de los ciudadanos del mañana que estamos formando hoy. Entonces dice, ¿cuál sería el rol del gestor cultural dentro de las instituciones educativas en los diferentes niveles? O sea, ya saliendo de la universidad, ¿no? Estamos hablando. Inicial, escuela primaria, de enseñanza media, entiendo que está hablando de eso. Es para alguno de los tres. Algo que era para Héctor, y que se quedó pasmado de la emoción de responder. Bueno, yo creo que, bueno, si me lo permiten contestar, yo creo que esta relación de educación y gestión cultural es muy importante, porque al final de cuentas, la educación es una forma de reproducción cultural, ¿no? De prácticas, valores, sentidos, cosmogonías de lo que se tiene, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el gestor juega un papel importante. El problema es que no se visualiza, por una parte, el sistema educativo, la figura de un gestor cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque esa función, al menos en México, se le asigna al propio docente. ¿Por qué? Porque organiza festivales, crea excursiones, genera experiencias estéticas, no sé, una serie de actividades que bien podría desarrollarlas el gestor cultural, ¿no? Hay un ejercicio muy interesante que hicieron acá en México, justo de crear una figura, pero lo llamaron como maestros de actividades culturales, los MAC, que justo hacían tenían una formación en gestión cultural, ¿no? Y además eran docentes, de tal manera que en la mañana, en el curso de la mañana, ellos daban las clases relacionadas con los contenidos temáticos que tenía el sistema educativo, ¿no? Y por las tardes realizaban actividades culturales de intervención comunitaria, ¿no? Y eso fue una experiencia muy interesante, con resultados también muy interesantes, pero que ha quedado a ese nivel, pues nada más como de tipo experimento, y sobre todo en zonas rurales, pero no se extendió. Yo creo que si se diera ese proceso, ¿no? De entender a la figura del gestor cultural, pues sería muy interesante potencializar justo estos enriquecimientos desde el ámbito de lo cultural como parte del proceso de formación de los educandos. Alicia Prosperi está levantando la mano, me parece que quiere decir algo. Sí, porque me cuesta escribir en el chat, por eso. Gracias, Mabel. Sí, coincido con lo de María Elena con respecto a los gestores culturales en los establecimientos educativos que colaborarían, ayudarían y potenciarían el trabajo del docente. Eso por un lado. Y lo otro que quería preguntar es si no sería importante o necesario incorporar prácticas profesionales en las tecnicaturas. O sea que al ser un técnico en gestión cultural, que salga al campo, que trabaje, que se relacione y que ya, digamos, practique aquello de lo cual se está formando
con las primeras materias, obviamente, que son las teóricas y conceptuales, pero ya salir al ruedo, aunque sea con pequeñas prácticas realmente en territorio. Eso me viene resonando desde hace bastante, y más que nada cuando es a distancia la tecnicatura. Y si hablamos de tecnicatura, hablamos de técnico, y si hablamos de técnico, hablamos de práctica. Por eso es que estoy haciendo esta pregunta, a ver si no se incorporaría, si no fuera importante, esta incorporación, la incorporación de esta área. Gracias. ¿Se los dejó alguno de los tres? No pregunto a quién era. No, lo Para planteo. cualquiera de los tres. Yo voy a Sí. responder así algo muy pequeño que hacemos desde que se inició la asignatura de Educación y Gestión Cultural. En realidad no está en el plan, así específicamente como práctica profesional, pero hay la posibilidad y a distancia, que es muy difícil porque además el equipo de trabajo es mínimo y necesitaríamos más recursos para poder hacer un buen acompañamiento. Sí, sí. Pero proponemos que pongan en marcha un pequeño proyecto, pero que realmente lo pongan en marcha de gestión cultural y hacemos ese acompañamiento. Pero bueno, es una propuesta didáctica, digamos, dentro de educación y gestión cultural, que bueno, muchas veces se enfoca solo en la escuela y en realidad pensar educación y gestión cultural no es solamente pensar en la escuela, pero por supuesto el lazo con la escuela es digamos, también nos parece, en lo que recién se comentaba, es fundamental. Pero creo que, bueno, vamos hacia una apertura mayor, digamos, hay una apertura tanto de las escuelas como para mí, ¿no? De todas las instituciones, museos, centros culturales, hay una intención de entramar. Por supuesto que la pandemia nos ha dejado totalmente aislados, encerrados, y esto, bueno, a ver cómo se revierte, ¿no? Pero respecto de lo de las prácticas, yo creo que me parecería fantástico que estuviera institucionalizado, que hubiera recursos, ¿no? Que realmente pudiera hacerse de manera genuina, digamos, ¿no? Sí, obviamente. Yo lo creo muy necesario también, para que después no equivocarse cuando el técnico sale al ruedo, directamente ya tener esa corrección del ensayo y error, el acompañamiento justamente en qué proyecto puedo llevar adelante, dónde me estoy equivocando, qué es lo que me falta. Yo quisiera compartir lo que hacemos acá a nivel de licenciatura. Bueno, tenemos, para quien no sepa, tenemos los 3 grados: licenciatura, maestría y doctorado. La maestría y el doctorado son de investigación en gestión cultural y la licenciatura es profesionalizante. Y nosotros no tenemos prácticas profesionales como tal, una materia de prácticas profesionales o carga horaria de prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque lo hacemos como parte del proceso, del proceso de formación. Esto de las instrucciones que hay como parte del diseño instruccional implica forzosamente una inmersión en el campo. Llevan desde primero hasta octavo, tienen una serie que le llamamos nosotros de asignaturas de eje de proyectos, desde donde les enseñan justo a diseñar proyectos culturales, primero en una fase de diagnóstico, después de intervención y después de investigación. Y forzosamente los obligamos, por decirlo así, una de las primeras materias que tienen se llama contextualización de la cultura. Y ese tiene como propósito justo que conozcan la contextualización social e histórica y que vean que la cultura es diversa a través del tiempo y a través del espacio. Y una de las primeras actividades que les ponemos es, bueno, queremos que entiendas que la cultura es muy diversa. La primera actividad que vas a hacer es irte a la feria de tu comunidad. Vaya a la feria, identifica qué es lo que venden, cómo lo venden, escucha los sonidos, las personas, de dónde vienen, platica con ellos y regresa. Platícanos. Ahora ya lo viste, ahora mira, aquí te va una lectura relacionada con diversidad cultural. Lo que tú viste se llama de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es eso. Los mandamos a campo, que tengan esa experiencia y después les damos elementos para que sepan nombrar esa experiencia a través de los conceptos. ¿Por qué? Porque desde nuestra idea no es
primero tener el concepto y después ver de dónde lo aplicas, sino vives la experiencia y después le das figura y otra vez vuelves, sino eso es como circular, ¿no? Igual lo mismo con los proyectos, de tal manera que vamos a hacer un diagnóstico, vamos a trabajar con una comunidad. A ver, ¿cuál comunidad? Pues la tuya, ¿no? Si trabajas si tienes cerca un museo, acércate a un museo. Si tienes cerca un barrio, tu barrio, trabaja con tu barrio. Si eres una ama de casa que que atiendes a tus hijos, pues trabaja junto con otras mamás que también tienen hijos, que también requieren actividades culturales para sus hijos. O sea, desde la propia cotidianidad les vamos haciendo ese tipo de cosas, de tal manera que a lo largo de su formación sea esa la práctica profesional, ¿no? Y ya para aquellos que quieran trabajar con instituciones, que tengan un interés particular de trabajar con instituciones, lo que hacemos es que generamos convenios de trabajo con instituciones gubernamentales, empresariales y civiles, para que aquellos que quieran literalmente trabajar en un proyecto que diga la institución que tiene, pues se anexan directamente, ¿no? Claro. Bueno, en el chat la mayoría son agradecimientos, felicitaciones, una solicitud de PowerPoint y saludos y muchas gracias. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta también, porque un poco pensando en la última placa que presentó José Luis y la referencia, bueno, que hizo Gabriela y Héctor, en relación hacia dónde vamos, ¿no? Como profesión, como... Yo estaba pensando un poco en los posgrados, ¿no? Creo que estos 10 años nos ha puesto en el tema, en el tapete, el gestor cultural trabajando vinculado con el ambiente y el territorio. Así como otras profesiones empiezan a visualizar la necesidad de articular el territorio y ellos estaban tan alejados y nosotros como gestores estamos más habituados a hacerlo. ¿Cómo piensan ustedes que podría ser una formación de posgrado que esté un poco más alejada de lo que son el desarrollo de actividades artísticas, que es como la mayoría de las cosas se brindan, o se pensó inicialmente esa gestión cultural, ¿no? Bueno, yo preguntaría qué posgrado, porque, bueno, al menos en México hay dos tipos de posgrado: el posgrado profesionalizante y el posgrado de investigación. En la UDG tenemos ambos. Tenemos una maestría en gestión y desarrollo cultural que permite profesionalizar a los gestores culturales, o sea, les enseñan a hacer gestión cultural. Pero también tenemos una licenciatura que les enseña. La diferencia es que en el posgrado va dirigido para aquellos agentes que ya tienen una formación de licenciatura y no quieren estudiar toda la licenciatura, sino más bien concentrarse de una manera particular en gestión cultural y con eso complementan su formación, ¿no? En ese sentido, va por ahí. Y creo que es lo mismo que como si fuera una licenciatura. Por eso impulsamos la idea de la generación de un posgrado de investigación en gestión cultural, que en este caso es la maestría y el doctorado. Y nosotros lo vemos así, voy a tratar de sintetizarlo para que se entienda. Nosotros entendemos al licenciado en gestión cultural como esta persona que es capaz de diseñar, operar y evaluar la acción cultural en diferentes contextos, ¿no? A través justo de la participación de las personas para la generación de las condiciones para el ejercicio del derecho a la cultura, ¿no? Y para ello hace uso de diferentes herramientas, bla, bla, bla. Esto es, sabe identificar un problema o necesidad cultural y diseñar una estrategia de acción, operarla, evaluarla, sistematizarla, hasta ahí. Eso es lo que hace un licenciado en gestión cultural, que es un profesional en gestión cultural. Un maestro en gestión cultural, desde la visión de nosotros, de posgrado de investigación, es aquel que es capaz, bueno, de entrada no le enseñamos a hacer gestión cultural, damos por hecho o es requisito que ya haya tenido experiencias de hacer gestión cultural. Por lo tanto, el posgrado lo que le permite es ver diferentes formas en que se hace gestión cultural. Esto es para el licenciado, le enseñamos cómo hacerlo, el caminito y que lo haga. En la maestría decimos, bueno, esa cosa que tú aprendiste no es la única forma. Hay diferentes formas de hacerlo y cada forma de hacerlo tiene un sustento teórico y metodológico. Si tú
dices que yo voy a hacer actividades culturales dirigidas para acercar el público a los, ¿cómo se llama? A los creadores, entonces estamos hablando de un cierto concepto de cultura, un cierto concepto de gestión cultural y por lo tanto una metodología acorde a esos conceptos. A eso se le llama de tal manera. Si tú piensas que la gestión, que la cultura es esto, pues implica este tipo de actividades y este tipo de acercamientos, ¿no? Y entonces el maestro es capaz de ver las diferentes formas de hacer gestión cultural. ¿Para qué? Para a partir de ahí definir cuál es la más adecuada y adaptar o innovar ¿cómo se llama? La acción cultural a través de la investigación. La investigación va a generar nuevos datos que le va a permitir innovar la acción cultural, ¿no? Y el doctor en gestión cultural para nosotros es aquella persona, o doctor en gestión cultural, es aquella persona que es capaz de crear nuevos conceptos y nuevos métodos de la gestión cultural, ¿sí? Si se fijan, el licenciado reconoce un concepto y método y lo pega. El maestro identifica varias formas de hacerlo y agarra uno y lo mejora. Y el doctor genera nuevos conceptos y nuevos métodos. ¿Todo esto a partir de qué? Pues de la generación de conocimiento, no del discurso como se ha venido dando, ¿no? O sea, el discurso es, yo creo que podría ser por acá, etcétera. No, se tiene que hacer desde la evidencia empírica. Si yo digo que hay formas diferentes de relacionarse con el medio ambiente en términos de cuestión cultural ambiental, no solamente me siento y digo un discurso, sino que la investigación me lo va a decir. ¿Cómo? Pues yendo a esas comunidades de la sierra, por ejemplo, donde hay agentes, ¿no? Activistas ambientales que han estado trabajando años sobre cómo proteger sus bosques, su medio ambiente, y que desde la mirada del gestor cultural puede identificar conceptos, metodologías, estrategias y formalizarlos. Los agentes lo hacen en su cotidiano, es su forma de hacerlo, pero este investigador en gestión cultural lo que hace es documentarlo, organizarlo, crear esa formalización de ese conocimiento. ¿Para qué? Para decir, señores, señoras, hay una estrategia para justo atender esta gestión cultural ambiental que hemos tomado y formalizado desde allá y que se puede reproducir y transmitir en otros contextos, ¿no? Y justo la investigación empírica nos sirve para eso, para documentar las prácticas que existen en las diferentes comunidades, en los diferentes países que tenemos, para poder formalizar ese conocimiento y poder transmitirlo a nivel de licenciatura y de maestría. Muchas gracias. Bueno, acá aparece otra pregunta en el chat. Sandra dice, a los tres les pregunta, dice, si creen que la presencialidad va a terminar siendo un lujo para pocos, como los congresos o las recorridas de campos importantes para analizar la realidad, y dice que el gestor cultural en la escuela es un agente importante para interrelacionar las áreas sociales. Y en la escuela primaria, que fue su trabajo de tecnicatura. Bueno, y dice, bueno, eso se basa, dice, en lo que dijo el profesor Olmos, que el gestor cultural es quien recorre el territorio de esa comunidad. Bueno, creo que era un comentario lo que estaba haciendo. Sí. Y no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quieren hacer un cierre. Ahí, Miriam Jiménez quiere hacer una pregunta. Sí, una pregunta no. Realmente quería comentar y me siento feliz de este conversatorio de formadores en gestión cultural. Excelentes todas las ponencias. La verdad que quedo, para festejar el Día del Gestor Cultural, quedo realmente feliz. Y deseaba comentarles también, porque mucha gente de otras provincias y de otros países mirando este conversatorio, que en la Universidad de Mar del Plata, también en el ciclo de complementación curricular de la tecnicatura, también tenemos materias de opción amplia, que nos dan la posibilidad de formarnos a nosotros mismos como queremos, buscar la materia que más nos hace falta, la herramienta que más necesitamos para el territorio que buscamos, y eso es sumamente importante. Y nos dan también muchas herramientas para lo que es la investigación. De hecho, muchos de nosotros estamos en distintos campos de la investigación y nos vamos complementando unos con los otros y vamos colaborando unos con los otros. Y tenemos distintas miradas, que es lo que nos posibilita
esta Universidad Nacional de Mar del Plata que nos da esa apertura de cabeza y esa enseñanza de trabajar con el otro y junto al otro. Me encantó todo lo que comentó José Luis de México, y les quería decir que Olmos se cortó la transmisión, tiene problemas de internet y no se pudo volver a conectar. Manda saludos, un abrazo para todos, pero no se pudo volver a conectar. Así que bueno, Mabel, te dejo la palabra. Bueno, solamente me quedaría solicitarles, porque hay una expositora preguntando si van a compartir los PowerPoint, así se los podemos hacer llegar. Y solo quedan las palabras de cierre. No sé si, Paula, ¿te gustaría hacer el cierre? Debutando como presidente, como nueva presidenta de AGECU. Bueno, sí, la verdad que les agradezco muchísimo a quienes me precedieron, Alicia, bueno, y Mabel. Ahora seguimos cogobernando con Alicia, seguimos en la co-conducción de esta organización, y realmente en este día tan especial fue maravilloso contar con la presencia de todos los que estuvieron disertando, más todos aquellos que se fueron sumando, porque es una forma, para mí por lo menos, maravillosa de poder celebrar este día, que a mí me trajo desde el primer día esta carrera una inmensa felicidad, y yo creo que encontré mi rumbo cuando comencé a cursar allá por el año 2000, primer cohorte también de esta tecnicatura, que después se transformó en licenciatura, y como bien decía Miriam, tenemos hoy día la posibilidad de cursar la distancia, la tecnicatura, que es un beneficio gigante, y también entrar en los distintos campos desde la práctica, sobre todo en la tecnicatura, profundizando el área, digamos, con los docentes acompañando de la mejor manera que se puede con esto de la virtualidad de la distancia, pero que es muy importante, sobre todo porque se descubren opciones en estas prácticas, a veces no sabíamos, porque desde el primer momento que pisamos un aula, estamos posibilitando ese cambio, esa transformación o esa acción del gestor cultural en la comunidad. Y algo que me parece fundamental en estos tiempos es co-construir con la comunidad, co-construir con el otro, no como, digamos, una gente que se inserta en una comunidad para hacer lo que pretende de esa comunidad, sino justamente buscar esa necesidad y poder cooperar con la comunidad para esa transformación social tan necesaria. Y una de las puertas que se nos abre es esta tecnicatura, y más tarde la licenciatura, que nos parece fundamental y que queremos seguir construyendo. En este caso yo tratando de sumarme al equipo docente, porque considero que es una parte fundamental que todo lo aprendido no quede en uno, sino que también haya una transmisión hacia otros, para poder crecer, para poder seguir construyendo este campo y la profesionalización del sector, así también como la investigación, ¿no?, de las distintas áreas. Realmente fundamental contar con referentes como los que han estado hoy en nuestro conversatorio, y también, bueno, tenerlos presentes siempre para poder seguir construyendo un camino con la lucidez que necesita el ser un gestor cultural el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y que estén siempre acompañándose mutuamente y acompañándonos en este camino que es la gestión cultural. Bueno, muchas gracias, y deberíamos dejar de grabar. No sé si Alicia quiere decir algo. No, está bien, ya Paula ha cerrado todo. Era algún comentario para Héctor, pero Héctor ya se retiró, así que coincido con sus cositas, sus chispitas que estuvo matizando su disertación. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, la nueva etapa
y esta nueva realidad que estamos construyendo entre todos. Buenas noches. Gracias Muchas a todos. gracias. Feliz día. Feliz día a Gracias. todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.